Bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald. Este podcast es un espacio para aprender y reflexionar sobre derecho probatorio con el objetivo de acercar el conocimiento jurídico a todos. Espero que esta clase les dé nuevas herramientas para su ejercicio profesional y su comprensión del derecho. Comencemos. El día de hoy vamos a hacer la retroalimentación del primer parcial de derecho probatorio. En este parcial evaluamos temas a partir de la pregunta ¿qué es prueba? Concepto de prueba hasta el juicio de admisibilidad probatoria, puntualmente el criterio material de pertinencia. Son 10 preguntas las que hicimos en el parcial, preguntas de estilo argumentativo, pregunta abierta para evaluar tanto la comprensión de los conceptos como su aplicación práctica en casos para resolver cuestiones en la vida real. Primera pregunta. Importancia de distinguir entre fuente de prueba y medio de prueba. Explique por qué es relevante en la práctica judicial diferenciar entre la fuente de prueba y el medio de prueba. Ilustre su respuesta con un ejemplo concreto. Esta pregunta buscaba no solamente verificar o evaluar que ustedes conocieran el concepto, sino sobre todo, lo que es más importante, entendieran su utilidad en la práctica judicial, entendieran por qué nos sirve para comprender mejor el derecho probatorio y ser mejores abogados cuando estemos ante la prueba en los procesos judiciales. La distinción conceptual es sencilla. La fuente de prueba viene siendo el origen de la información, viene siendo un elemento a partir del cual el ser humano conoce la realidad, se informa sobre la realidad. En cambio, el medio de prueba es un instrumento normativo, una figura jurídica reconocida por un código que permite el ingreso de las fuentes de prueba o de la información al proceso judicial. ¿Por qué resulta útil la distinción? Porque nos diferencia, por un lado, de dónde proviene la información, nos pone el foco, nos invita a reflexionar sobre el origen de la información, y por el otro lado nos enseña, nos hace reflexionar que la forma para ingresar esa fuente de prueba es normativa, que tenemos que estudiar normas para probar dentro del proceso judicial. Un ejemplo podría ser sencillamente, me entrevisté con una persona, soy abogado, me entrevisto con una persona que me brinda información sobre unos hechos que me resultan importantes para mi trabajo como abogado. Esa es la fuente de la información, la capacidad de esa persona de percibir, de memorizar y luego declarar. Pero el medio de prueba va a ser el medio de prueba testimonial, que tiene unas reglas jurídico-procesales. Entonces, ese es un buen ejemplo. Otro sería, decíamos, vamos a un lugar y observamos algo que nos resulta relevante. Entonces, por ejemplo, decíamos un vicio oculto, unas mejoras, un daño en el bien inmueble. ¿Cómo hacemos para llevarle esa información al juzgador? Pues es un objeto de gran tamaño, es un bien inmueble. Entonces, me podrían decir, bueno, profesor, yo llevaría el medio de prueba de la inspección judicial, también documental, fotografías, también pericial, un ingeniero que hiciera un análisis de las mejoras, si es una construcción. Entonces, ahí diferenciamos la fuente de prueba, la fuente de información del medio de prueba que vamos a utilizar para llevar al proceso judicial. Recuerden que cada medio de prueba tiene retos particulares, tiene reglas especiales que hay que conocer para poder utilizarlo dentro del proceso judicial. Profe, digamos que para lo de la fuente de prueba podría ser más bien, digamos, un video puede ser un accidente en una vía pública y se solicita el video y el medio de prueba puede ser vía documental. Perfecto. La fuente de prueba es esa tecnología que llamamos video, que tiene la capacidad de captar la realidad en tiempo real y capturarla mediante imagen y mediante incluso audio. Esa tecnología es la fuente de prueba que la humanidad ha construido. Y como abogados pedimos el video, lo tenemos en nuestra carpeta, en nuestro drive, en nuestro computador, y tenemos que preguntarnos, ¿mediante qué medio de prueba lo voy a llevar? Es una calificación normativa de medio de prueba. Entonces uno como abogado sabe, luego que conoce la prueba documental, que el camino correcto es llevarla como documento. Y por supuesto tiene unas reglas procesales. Bien, es un buen ejemplo. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el testimonio en un juicio oral penal, en el sentido de que, por ejemplo, el ejemplo sería que la fuente es la persona y el medio sería como la implicación de la persona en el juicio cruzado.
Sí, efectivamente, en materia penal ocurre así. La persona puede dar una entrevista, una declaración juramentada, pero si yo quiero llevar la información que la persona tiene producto de su capacidad de percepción, memoria y declaración, yo no llevo el papel porque el régimen probatorio penal no me lo permite. Lo que el régimen me dice es que yo tengo que elegir la prueba testimonial, que implica que es obligatorio que esa persona vaya al juicio oral y someta a una lógica procesal que el código llama interrogatorio cruzado. Bien, ahí está la distinción muy marcada. La fuente de prueba es la persona, la información que tiene, pero el medio de prueba que voy a utilizar para ingresarlo al proceso es la prueba testimonial, que tiene unos requisitos que usted mencionó durante su pregunta, su comentario. Bien, perfecto. Bueno, en torno a esa pregunta, yo había resuelto la pregunta estableciendo que era importante distinguir entre estos dos conceptos para un abogado en el momento del litigio, pues sería mal o sería una mala práctica que un abogado lleve a un juicio oral una información que no haya sido ingresada correctamente al proceso. Es cierto que por no conocer la distinción y su utilidad práctica, eventualmente puede haber afectación a un derecho, el famoso derecho a la prueba, que aunque todavía no hemos profundizado, podemos decir por ahora que es el derecho que tiene toda persona cuando estén en juego sus intereses y derechos dentro de un proceso judicial a que aportar, a que se decrete, a que se practique o produzca y a que se valore la prueba que la persona desea a llegar al proceso judicial. Y claro, cuando un abogado comete un error de calificación de la fuente de prueba y elige un medio de prueba incorrecto, puede generar que el juzgador al momento del juicio de admisibilidad probatoria le diga, no le rechazo, le niego esa petición probatoria. Siguiendo el ejemplo de la compañera en materia penal, si un abogado no conoce el régimen penal y pretende llevar la información que la persona tiene sobre los hechos mediante una prueba documental, el juzgador le va a negar esa petición probatoria. Y obviamente eso va a generar una afectación al derecho fundamental a la prueba. Podemos discutir en la medida que el error lo comete su abogado, si hay algún mecanismo para proteger el derecho, o el sistema, en la medida que, insisto, es su abogado, no tiene una herramienta para protegerlo, en la medida que se entiende que es un error también de la parte, por extensión. Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, en esta distinción está en juego la protección de un derecho fundamental. Maestro, gracias. Con base a la socialización, veo que todos refieren la prueba solo hacia el abogado, ¿sí? Como si solo fuese necesaria el abogado para presentarse así. Ahora bien, yo creería que el reporte de inicio es esa fuente, ¿cierto? Hacia la prueba. El reporte de inicio como fuente de prueba y como medio aterrizar ese testimonio mediante el formato de entrevista en la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí veo que se enfatiza mucho en que la prueba es como si la prueba solo la tuviera la defensa. Si bien es cierto, la prueba es de todos y le corresponde al ente judicial, a la defensa, al ente investigativo, ¿sí? No, yo creo que su comentario es muy bueno porque resalta que ambas facetas son igual de importantes. Para efectos de la decisión judicial, ambas son igual de importantes. Porque si no hay previamente una buena fase de investigación o de obtención de fuentes de prueba, pues no va a haber insumos para luego llevarlos al proceso judicial y en consecuencia el proceso judicial va a terminar siempre en el fracaso probatorio porque el juzgador va a decir no hay pruebas sobre los hechos. Entonces son cosas muy importantes. Pero ojo, para ser abogado hay que ser bueno en las dos, porque yo necesito analizar las fuentes de prueba y necesito calificarlas normativamente hablando. Un reporte de iniciación puede ser que ahí haya una fuente de prueba relevante para llevar como medio de prueba o puede ser que no. Me explico. Anónimos o fuentes no formales. Las fuentes no formales o los anónimos pueden ser correctos para una iniciación de una investigación criminal, para generar un reporte, pero ese anónimo no me sirve en materia penal para llevarlo como medio de prueba porque no cumple unas condiciones. Entonces, entender las distinciones es muy útil y me agrada porque su comentario demuestra que se comprendió cabalmente. Segunda pregunta. Análisis crítico del concepto de órgano de prueba. Evalúe la pertinencia del uso de la expresión órgano de prueba en la teoría general de la prueba. Considera que esta terminología debería reemplazarse o ser reemplazada. Justifique su respuesta con argumentos. Bueno, recordemos qué es el órgano de prueba. Yo les decía, para poder comprender la figura, sencillamente dividan o piensen en contenedor y contenido. El contenido es la información que la prueba le aporta al proceso o que la prueba nos da a nosotros como seres humanos. En cambio, el contenedor hace referencia en qué, digamos, sistema de registro o en dónde está depositada la información. Es distinguir entre contenido y contenedor.
Entonces, en una prueba testimonial, el contenedor o el órgano de prueba es la persona. La prueba en sí misma sería la información que la persona nos brinda. En una prueba documental, pues el contenedor o el órgano de prueba viene siendo el documento, el papel, vamos a suponer que es un documento clásico en papel, y la prueba o la información viene siendo lo que está escrito en el papel, el mensaje que nos manda el papel. Esto es útil, pues me parece que nos permite diferenciar entre dos elementos constitutivos de las pruebas, el contenedor y el contenido, y nos hace preocuparnos eventualmente al momento de la valoración, tanto en la calidad del contenedor como en la calidad del contenido, porque son preocupaciones distintas. Piensen, por ejemplo, en una prueba testimonial. La víctima dice deliberadamente: fue el acusado quien me hurtó. Estoy segurísima que fue así. Bien, pero cuando analizamos el contenedor, la persona, observamos que hay algunas condiciones particulares que nos hace pensar o dudar sobre la calidad de la información que nos está brindando. Por ejemplo, tiene problemas de memoria, tiene problemas con sus sentidos, tiene problemas emocionales, o incluso al momento de la percepción, la persona tenía algunas condiciones particulares, como que estaba en estado de ebriedad, había poca luz, había humo, y todas esas condiciones del contenedor, tanto al momento de la percepción como condiciones transversales, hace que esté en duda la calidad de la información. Entonces, la distinción es útil para entender que tenemos que evaluar tanto la calidad del contenedor como la calidad del contenido que nos brinda la prueba. La tercera pregunta es relevancia del dato de prueba. En la valoración probatoria explique por qué el concepto de dato de prueba es fundamental para evitar errores en la valoración probatoria. ¿Cómo puede contribuir el adecuado ejercicio del derecho de defensa? De una manera, esta pregunta estaba relacionada con la anterior. El dato de prueba es simple y llanamente la información que objetivamente la prueba le brinda al proceso. A partir de ese concepto, pues uno puede dar una opinión de por qué es importante para el proceso y para la defensa. Entonces yo les diría, es importante porque el juez está limitado, está obligado a reconocer objetivamente la información que cada prueba le otorga. A partir de ese reconocimiento, pues tendrá que valorarlo, obviamente. Pero lo que el juez no puede hacer es suponer, tergiversar u omitir la información que la prueba le aporta. Y cuando el juez incurre en esos errores, pues obviamente afecta el derecho de defensa, afecta el derecho de contradicción, porque está teniendo en cuenta información que realmente no se generó durante el proceso judicial. Profe, la duda es que yo, por ejemplo, en esa pregunta, yo lo que dije fue que, o sea, tenía entendido que el dato de prueba era, o sea, también, o sea, todo el objetivo, pero es como toda la información que tenía en sí de la prueba sea válida o no, y que esto era lo que permitía para tener también como base o fundamento para el enunciado probatorio, que el juez pueda, digamos, basarse en esto, ¿sí? Entonces quería saber, era como que, bueno, yo puse lógicamente la relevancia de esta dentro de un proceso, y en cuanto a lo del favor, o sea, en cuanto a lo del derecho a la defensa, pues me parecía pues pertinente porque se garantiza como que todas las pruebas que usted esté presentando de la defensa o sí, sean pues digamos admitidas para hacerle un dato de prueba y que con base a eso pues el juez pueda dar una decisión, pero o sea como que sea como una igualdad de que todas las pruebas inmediatamente como sean se puedan dar su dato de prueba. Yo estoy de acuerdo con su respuesta, está bien, pero la invitación es cada vez a ser más precisos en el lenguaje. Aquí estamos preocupados por la necesidad y la regla jurídica de que el juez tenga que reconocer objetivamente la información que cada prueba le otorga. Esa es la preocupación. Claro, una vez la prueba se produzca, sea válida, estoy de acuerdo con esa expresión, y la idea de que el juzgador no se salga del material probatorio producido y de la información que ese material probatorio le otorga. Miren, esto parece obvio, profesor, pero eso es una obviedad. Hay decenas de casaciones que prosperan por lo que se llama el falso juicio de identidad, que consiste, en otras palabras, cuando los jueces de instancia tergiversan, suponen u omiten la información que objetivamente la prueba produce. Entonces no es tan obvio, porque a veces los juzgadores, con el afán de valorar en conjunto la prueba, suponen cosas que la prueba no ha dicho, y eso es un error de valoración gravísimo. Por eso el concepto de dato de prueba me parece que resulta útil para comprender el fenómeno probatorio. Pregunta 4.
Análisis de la afirmación sobre la prueba como medio. Lea la siguiente afirmación y determine si está de acuerdo o en desacuerdo. Justifique su respuesta con argumentos sólidos. La prueba como medio es la única acepción relevante en el derecho probatorio, ya que sin medios de prueba no es posible probar un hecho. La afirmación es una exageración y por tal motivo es equivocada. Es claro, conforme lo que vimos en clase, que la única acepción relevante no es la prueba como medio, que es una de tres. Entonces, a partir de ahí era lo primero que tenían que decir. Ya luego habría una opinión de cuál es más importante para ustedes, si la prueba como medio, como resultado o como procedimiento. Eso sí es, digamos, de opinión. A mi parecer, las dos más importantes es como resultado y como medio. Son las más relevantes. Bajo ese entendido, es impensable solamente preocuparse en los medios de prueba. También es necesario preocuparse por la información inicial, las fuentes de prueba, por el procedimiento que se debe seguir y también sobre el resultado que el juzgador va a tomar al final. Entonces, las tres son importantes. Pero insisto, ahí cada quien tendría que hacer su juicio de valor correspondiente. Quinta pregunta. Análisis de hechos relevantes y hechos indicadores en un caso penal. La fiscalía acusa a un individuo de haber cometido un robo en una tienda. No hay testigos presenciales, pero la acusación se basa en los siguientes hechos. Primero, el acusado fue visto en la tienda minutos antes del robo. Una cámara de seguridad captó a una persona con ropa similar a la del acusado cometiendo el robo. Tercero, días después, el acusado intentó vender objetos similares a los robados. Cuarto, el acusado tenía antecedentes por delitos similares. Identifique cuáles de estos hechos son jurídicamente relevantes y cuáles son hechos indicadores. Asimismo, determine cuál sería el principal reto probatorio del caso, la formulación del hecho, la clasificación jurídica del hecho o la prueba del hecho. Entonces, todos y cada uno de los 4 hechos que están plasmados en la pregunta son indiscutiblemente hechos indicadores. No son hechos jurídicamente relevantes. ¿Por qué? Porque no se adecúan a el supuesto de hecho de la norma jurídica que fundamenta la pretensión punitiva por el delito de hurto. Y me atrevo a decir, podrían verificarlo, que tampoco configurarían ningún agravante y ningún calificante. Bajo ese entendido, no se puede entender ni siquiera por extensión que son hechos jurídicamente relevantes. Son hechos indicadores. Ahora, bajo la explicación del caso, ¿qué tipo de problema tendría el caso? También creo que es indiscutible. El caso sería de prueba de los hechos. La fiscalía podría contar la historia, precisarla obviamente hechos jurídicamente relevantes. La calificación normativa seguramente es fácil, es hurto, pero el tema aquí es que el fiscal, con base en esto, tiene pocos elementos probatorios para dar por prueba la responsabilidad del procesado. Porque estos hechos indicadores se pueden explicar por otras circunstancias, no porque el acusado haya hurtado realmente. Bueno, dice ahí que días después el acusado intentó vender objetos similares a los robados. En el Código Penal hay un artículo que habla sobre receptación. Entonces, este tema sí me parece que es un hecho jurídicamente relevante, teniendo en cuenta la receptación. Pero claro, dejo claridad que dice la palabra similares. Entonces, ahí es donde me genera la duda. Excelente el comentario. Pero recordemos que la variable para identificar un hecho jurídicamente relevante siempre será la pretensión. Y en el encabezado de la pregunta decía que la fiscalía estaba acusando a alguien por robo. Esa presión no es técnica, pero entiéndase por hurto. Entonces, bajo ese entendido, ese hecho que usted está planteando no es jurídicamente relevante porque no se adecúa al delito de hurto ni sus agravantes o atenuantes. Pero es cierto, podría ser relevante de cara a otra pretensión punitiva por el delito que usted ha mencionado. Perfecto. Pero insisto, recuerden, cuando ya estamos ante un caso iniciado, la variable para identificar el hecho jurídicamente relevante será la pretensión. Diferente es si estoy en una etapa investigativa en donde aún no he definido la pretensión punitiva. Bien, perfecto. Yo en esa pregunta coloqué que el problema estaba en la calificación normativa porque al momento de analizarlos, o sea, primero yo me basé en, digamos, en lo que tiene que ver con los enunciados. Entonces el enunciado no era un enunciado que se ajustara a lo que estaba establecido en la conducta porque no se
configura un supuesto de hecho relacionado con la calificación jurídica que se le da a la, digamos, a la estipulación del hurto que se le está dando a la persona. Interesante la forma de interpretar la pregunta. Cuando en la pregunta se dice qué tipo de problema, lo que se está queriendo decir es qué tipo de dificultad, de reto tiene el caso. Porque todos los casos, todos deben evaluarse desde la calificación jurídica, desde la formulación del hecho y desde la prueba del hecho. Pero claro, cuando yo digo qué problema tienes, qué dificultad. Y ese caso realmente tiene una primera dificultad probatoria, porque los indicios no necesariamente prueban que esa persona, el acusado, haya cometido un hurto. Los indicios se pueden explicar por otras situaciones. Estar vestido igual que una persona que hurtó hace 5 minutos no me hace a mí la persona que cometió el delito. Tener un antecedente penal por ese delito no dice que yo lo volví a realizar. Que yo haya vendido un objeto similar no me indica necesariamente que yo haya sido el que ese día me llevé el computador o el objeto, porque es similar. Entonces, el principal problema del caso es probatorio, porque el fiscal está corto de pruebas, puede ser que pierda el caso. Ahora, alguien también me pudo haber dicho que el problema es de formulación de los hechos, porque dice, profesor, aquí solamente hay hechos indicadores y el Código Procesal Penal, el sistema penal exige que la fiscalía plantee hechos jurídicamente relevantes. Lo valgo, está bien. Ahora, sobre la calificación normativa, por supuesto, es algo que se tiene que resolver en todos los casos, pero en este caso no lo veo problemático, porque sencillamente me pueden decir, estos hechos no se adecúan al hurto. Ah, bien, pues sí, es sencillo. Eso no califica en el tipo penal de hurto. O me pueden decir, profesor, entiendo que el fiscal sí sabe los hechos jurídicamente relevantes, entonces sí es hurto a nivel de planteamiento fáctico, de formulación de los hechos. Entonces me es difícil aceptar que es un problema de calificación normativa. Es sobre todo un problema probatorio y un problema de formulación de los hechos. Insisto, no es que no se hiciera calificación normativa, se hace, pero es relativamente sencillo resolver. Profe, es que en el punto tercero dice que días después el acusado intentó vender objetos similares a los robados y lo entendí como la consumación del delito de hurto. Para delimitar qué es un hecho jurídicamente relevante, no solamente hay que leer el supuesto de hecho de la norma jurídica, sino hay que saber mucho derecho sustantivo para efectos de delimitar cuándo estamos ante una cosa y la otra. La pregunta en este caso es cuándo se entiende realizado o cuándo se consume el tipo penal de hurto o la conducta de hurtar. ¿Cuándo se entiende ejecutada la conducta? Cuando estudiamos teoría del delito y derecho penal especial, vemos que el hurto se ejecuta cuando el propietario o el legítimo poseedor que tiene un derecho sobre el objeto pierde la relación legítima que tiene con el objeto. O sea, no es necesario la venta, basta con que el propietario pierda la capacidad de ejercer su derecho sobre el objeto. En el mismo momento que el ladrón, el delincuente, se lleva el objeto y emprende la huida, ya se ejecuta el hurto en la medida que el dueño pierde la capacidad de uso. Entonces, esto lo defino porque habría que estudiar teoría del delito y derecho penal especial para definir cuándo deja de ser un hecho jurídicamente relevante porque ya no está en la fase ejecutiva, sino está en la fase posterior de ejecución y se convertiría en un hecho indicador que nos sirve para hacer una inferencia probatoria. Maestro, muchas gracias. Desde tu punto de vista, efectivamente sí es un hecho indicador, pero ahora bien, si nos trasladamos a otra parte como es la ley 1453 del 2011, la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que le aumenta el numeral 4 al artículo 301 del Código Penal, donde la captura en flagrancia establece de manera precisa y dice que cuando la persona sea vista, sea individualizada, ¿sí?, por videos, por cámaras fotográficas, en la comisión del delito y unos minutos después el agente captor pueda, valga la redundancia, capturarlo o aprenderlo, será puesto a disposición. Es decir, inmediatamente genera la captura al ser individualizado por estos medios como lo que es la cámara y los videos. Muy interesante traer a colación esa situación, pero quiero decirlo de forma categórica. Aunque lo que está diciendo es muy importante, eso no le da la categoría de hecho jurídicamente relevante a la situación, porque lo que se lo da, recuerden, es su capacidad de adecuarse al supuesto de hecho de la norma jurídica que fundamenta la pretensión. Y que una persona minutos después se capte por una cámara que está vestida de forma similar a quien hurtó, no le da esa condición de hecho jurídicamente relevante. Ahora, sí lo hace muy importante para efectos de justificar la captura por situación de flagrancia. Correcto.
pero que algo sea importante no lo convierte en hecho jurídicamente relevante. Sexta pregunta. Oposición a la presunción de falta de consentimiento en menores de 14 años. Un abogado defensor en un proceso penal por acceso carnal con menor de 14 años observa que la única prueba de la edad de la víctima es su testimonio, sin especificar con claridad la edad en el momento de los hechos. La Fiscalía no ha aportado registro civil de nacimiento ni otro documento. ¿Cómo puede el abogado oponerse a la aplicación de la presunción de falta de consentimiento? Y ¿es posible aportar prueba en contrario para demostrar que la menor sí consintió la relación? Esta pregunta, para responderla, había que recordar que esa presunción es absoluta o iuri et de iure, que significa que no admite prueba en contrario. Entonces recuerden que cuando analizábamos las modalidades de oposición o de contradicción a este tipo de presunciones, lo único que se puede hacer es discutir con el juzgador y en el proceso que el hecho base de la presunción no ha quedado debidamente acreditado o que ese hecho base es falso. Se ataca ese hecho base. En este caso, entonces, ¿cómo se podía trabajar el caso? Diciendo que la Fiscalía no acreditó cabalmente que la menor al momento del acto sexual tenía menos de 14 años. Y si es así, entonces el juez en la sentencia no la puede aplicar y el acto eventualmente se entendería como consentido. Ahora, sobre la segunda pregunta, ¿es posible aportar pruebas en contrario para demostrar que la menor sí consintió la relación? No, no es posible. Cuando miremos el tema de la conducencia, de la necesidad y de la utilidad, vamos a ver que un juzgador no debería permitir el ingreso de prueba tendiente a acreditar ese hecho porque hay una presunción absoluta. Pero en todo caso, si el juzgador lo permite, esa prueba nunca va a tener la capacidad de desvirtuar la presunción porque precisamente es absoluta. En esa pregunta yo coloqué que a pesar de ser una presunción legal que no admite prueba en contrario, coloqué que sí se podía admitir prueba, pero para desvirtuar el hecho base, que es la manera en la que se puede, digamos, oponer a la falta de esa presunción. Muy bien la pregunta, porque me permite establecer tal vez dos modalidades diferentes para oponerse a una presunción absoluta. Las dos que voy a explicar tienen que ver con el hecho base, porque ustedes ya saben que no se puede hacer nada con el hecho presunto en caso de que se active la presunción. Pero sobre el hecho base yo puedo hacer dos cosas: asumir una postura pasiva y decir la Fiscalía no lo acreditó, hizo falta prueba por parte de la Fiscalía, o puedo asumir una posición probatoria activa, demostrar que la menor ya tenía 14 o 15 años al momento del acto sexual. Entonces sí, Isabel, se puede aportar prueba tendientes a acreditar que al momento del acto sexual ella tenía 14 cumplidos o 15. Entonces sí puedo ser activo, sea porque la Fiscalía no lo demuestre, o sea porque usted como defensora demuestre que tiene más de 14, usted ganaría en la medida que no se aplicaría la presunción. Bien, buena pregunta. En la pregunta 7, análisis de la presunción de muerte en el Código Civil colombiano. Con base en el artículo 97 del Código Civil colombiano, analice la presunción de muerte y determine qué tipo de presunción es, hominis o normativa, si es normativa, absoluta o relativa. Identifique su estructura lógica, hecho base, conector normativo y hecho presunto. ¿Cómo podría oponerse a la aplicación de esta presunción? Esta es una presunción normativa en la medida que expresamente está consagrada en el artículo 97 del Código Civil. Además es una presunción relativa porque la regulación no deja duda de que admite prueba en contrario. Posteriormente a que el juez decrete la presunción por muerte, es posible poner en duda y discutir esta decisión judicial, revertirla. Pregunta número 8. Análisis sobre el problema central en el litigio. Lea la siguiente afirmación y determine si está de acuerdo o en desacuerdo. Justifique su respuesta con argumentos jurídicos sólidos. El problema central en todo litigio no es la prueba de los hechos, sino su calificación jurídica. En muchos casos, los hechos pueden ser evidentes, pero su significado dentro del derecho es lo que define la decisión final. Esta afirmación constituye una exageración y en consecuencia es equivocada. No es cierto que el problema central de los litigios sea la calificación jurídica, aunque es un problema
muy importante y es un problema fundamental, recordemos que hay otros dos problemas que son igual de importantes: la formulación de los hechos y la prueba de los hechos. Y en especial sobre la prueba de los hechos hay que recordar que esto es indispensable, porque si no se demuestran los hechos, pues no va a existir objeto de valoración o de calificación normativa y en consecuencia nunca se podrá aplicar el derecho para resolver casos particulares. Adicionalmente, sobre la idea de hechos evidentes, pues esto sí es definitivamente equivocado, porque es todo lo contrario. En la mayoría de los casos los hechos son controvertidos, los hechos se discuten por las partes y por excepción existirían los hechos exentos de prueba, especialmente el hecho notorio, que se podría asociar con algo así como evidente, pero incluso en los casos en donde se reconoce esta figura, realmente los hechos notorios sería solamente uno de los hechos jurídicamente relevantes o indicadores, pero no todos los hechos objeto en discusión, y en consecuencia incluso en esos casos también va a haber discusión probatoria, también hay hechos que no son evidentes, todo lo contrario, son objeto de discusión. En conclusión, esta frase es equivocada en la medida que la prueba de los hechos y la formulación de los hechos también es un pilar central del litigio y en la medida que la mayoría de hechos en la práctica judicial son objeto de discusión y debate por las partes. Pregunta número 8. Análisis sobre el problema central en el litigio. Lea la siguiente afirmación y determine si está de acuerdo o en desacuerdo. Justifique su respuesta con argumentos jurídicos sólidos. El problema central en todo litigio no es la prueba de los hechos, sino su calificación jurídica. En muchos casos, los hechos pueden ser evidentes, pero su significado dentro del derecho es lo que define la decisión final. Esta pregunta es de una respuesta muy amplia, pero en síntesis, lo que hay que tener en cuenta, lo que ustedes no pueden olvidar, es que la actividad probatoria se puede dividir en tres grandes etapas, en cualquier especialidad, en cualquier área del derecho y en cualquier ordenamiento jurídico. Por un lado está la obtención de los elementos de conocimiento, que es una preocupación más investigativa previa al proceso, en donde lo que se quiere es buscar toda la información posible para preparar la pretensión y la excepción según corresponda. En segundo lugar está la producción de la prueba, que es una problemática claramente más normativa, procesal, jurídica, que está diseñada para que ingresen los elementos obtenidos previamente bajo el respeto del debido proceso. Ahí ustedes recordarán que la producción de la prueba se puede subdividir en la solicitud del decreto y la contradicción. Y por último está la decisión sobre la prueba de los hechos, que consiste en emitir una conclusión o una decisión sobre la demostración de los hechos jurídicamente relevantes que son objeto de discusión en el proceso, en la medida que se requiere esa decisión para pronunciarse sobre el mérito de la pretensión y de la excepción. Pregunta 10. Grados de pertinencia de la prueba. La pertinencia o la relevancia es considerada el criterio de admisión de prueba más importante desde un punto de vista epistemológico. Explique los 3 grados posibles de pertinencia y proporcione un ejemplo para cada uno. Los 3 grados de pertinencia son los siguientes. Por un lado está la pertinencia en primer grado, también llamada directa, que es cuando la prueba se refiere a un hecho jurídicamente relevante, que lo que pretende probar el abogado con la petición probatoria es en sí mismo un hecho jurídicamente relevante. Un ejemplo sería el dicho de la víctima en un tema sexual, en donde evidentemente ella va a narrar la agresión, la violencia y la eventual identificación de su agresor, y esto constituye un hecho jurídicamente relevante. También podría ser un video de un accidente de tránsito que es fundamento para una pretensión de homicidio culposo, por ejemplo, y el video capta el exceso de velocidad o el pase en semáforo en rojo por parte del vehículo que iba conduciendo el acusado. Entonces, en la medida que se refiere a la infracción al deber objetivo de cuidado, pues es un hecho jurídicamente relevante. En segundo lugar estaría la pertinencia en segundo grado, también llamada pertinencia indirecta, que es cuando la prueba, lo que el abogado pretende probar, es un indicio, es un hecho indicador, que como ya sabemos, el hecho indicador, una vez sea demostrado, hace más probable o menos probable la ocurrencia de un hecho jurídicamente relevante. Un ejemplo sería en un caso de homicidio, unas amenazas previas que el acusado le realizó a la víctima por medio de WhatsApp. Entonces, las conversaciones de WhatsApp donde lo amenaza de muerte vendría siendo un hecho indicador y por tal motivo se admitiría como prueba.
Y finalmente está la pertinencia en tercer grado, también llamada pertinencia sobre otra prueba. Y aquí recordemos que lo que se pretende probar es un hecho, es una circunstancia que afecta positiva o negativamente la fiabilidad de otra prueba, afecta su capacidad demostrativa. El ejemplo clásico, aunque hay muchos, sería cuando un fiscal pretende pedir como prueba o pide como prueba una sentencia condenatoria de uno de los testigos de la defensa por el falso testimonio. Entonces, el fiscal lo que pretende con esta petición probatoria es restarle credibilidad en la medida que demostraría una especie de patrón de mendacidad ante las autoridades judiciales. Entonces, fíjense que lo que hace la prueba de esa circunstancia es restarle fiabilidad al dicho de otra prueba. Así concluimos este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Espero que el contenido de hoy les haya dado herramientas útiles para su estudio y reflexión sobre el derecho probatorio. Recuerden visitar rzanabria.co para acceder a los apuntes de clase y seguir nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Hasta el próximo episodio.